Con esto yo- Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nahara Martínez, junto con mis compañeras vamos a exponer los aztecas. Voy a comenzar hablando un poquito con el origen de ellos. Bueno, se cree que los aztecas eran una tribu nómada que peregrinaron desde Astran, su ciudad de origen, su patria original, por la profecía que les dictó su rey Huitzilopochtli. Esta profecía se basaba en que ellos debían peregrinar hasta encontrar una señal que les indicaría cuál sería la ciudad predestinada para ellos. Esta profecía se debía a que ellos debían encontrar un águila devorando una serpiente como señal de los dioses. Bueno, sobre todo quiero destacar que esta historia, esta parte de la historia, es una parte que está muy envuelta en mito y leyenda, y bueno, nada, perdón, que me trae. Sigo, en 1325 los aztecas son invitados por una tribu vecina a unírseles a ellos con el casamiento de la hija de este rey tribal de la tribu esta con los aztecas. Los aztecas terminan convirtiendo este casamiento en un asesinato, sacrificando a la hija del rey, ofreciéndola hacia el dios de la fertilidad, porque ellos eran muy creyentes que debían realizar estos sacrificios para poder, que sin la realización de estos sacrificios el sol dejaría de salir. Debido a este hecho que cometen, cuando uno de los jefes aztecas, Tenoch, dice ver sobre el lago Texcoco que se cumple la profecía que estaban buscando. Entonces es ahí donde deciden empezar a construir su ciudad, Tenochtitlán, sobre el Valle de México, y esta ciudad la construyen en base a Teotihuacán, una ciudad a la cual ellos veneraban por una enorme pirámide del sol que tenían, que ellos creían que esta pirámide era de donde nacía literalmente el sol. Por el 1373, un jefe azteca, Camapichli, se embarca en la construcción de esta ciudad y se destaca sobre todo con las grandes destrezas que tenían los aztecas para la ingeniería. Empieza a construir una serie de pasos que conectaban esta ciudad flotante, que hasta el momento era una ciudad aislada de la tierra firme, las conecta con la tierra firme por una serie de puentes o pasos que con detalles mi compañera más adelante va a explicar de qué se trataban estos puentes. Seguía creciendo la población hasta el 1428, cuando los aztecas deciden pedirle ayuda a la tribu por la cual en el momento eran dominados, los tepanecas, para la construcción de un acueducto para transportar agua potable a su ciudad. Bueno, los tepanecas toman esta petición como... Los tepanecas, frente a esto deciden Estás en silencio, perdón, se te mutió. Sí. No te escuchamos, Nara. Disculpe, profesora, porque justo me estaban llamando por teléfono. Ahí está, dale. Vamos que estamos grabando, ¿eh? Sí, perdón. Dale. Bueno, luego de que los tepanecas deciden asesinar al jefe azteca, los aztecas se unen con un rey vecino, Nehualcoyotl, de Texcoco, rey de Texcoco, y juntos asesinan y logran vencer al rey tepaneca Maxla. Con este asesinato se crea la coalición militar de la Triple Alianza con Tenochtitlán como ciudad principal, rectora en lo político-militar, con Texcoco como centro cultural y con Tlacopan, secesionista tepaneca. Luego avanza hasta el siglo XV con Moctezuma, cuando el pueblo lo elige como soberano. Moctezuma fue un líder que se destacó por la expansión de su imperio, llegó hasta el valle del lago Oaxaca y hasta el Golfo de México, y
hasta este momento ya había pasado un siglo desde la fundación de la ciudad, cuando ocurre una gran inundación que, según cuenta la historia, casi barre por la ciudad de Tenochtitlán. Debido a esta fuerte inundación, es como que tienen que volver a reconstruir casi toda la ciudad por completo, pero bueno, esto también los ayudó para demostrar una vez más las habilidades con las que ellos se destacaban, mayormente esta tribu, que fue la ingeniería, y crean una especie de dique para poder controlar el suministro del agua, el suministro y el nivel del agua. Luego de Moctezuma asume a Huitzotl, nieto de Moctezuma, y bueno, él se destaca por la creación de rutas comerciales, en abrir rutas, que ahí era donde conseguían los nobles las lujosas prendas que vestían. También se destaca por haber construido el Templo Mayor, que según la historia se sabe que se ordenó un gran sacrificio para que sus cabezas fueran expuestas en estantes en estos templos, pero no se sabe igual la cantidad de asesinatos que ocurrió puntualmente. También algo ingenioso que me llamó la atención de este emperador fue que creó una serie de mensajeros. Se llamaban corredores de relevos, que se ubicaban en los pasos que conectaban la ciudad desde el Golfo hasta Tenochtitlán en cierta distancia, y se utilizaban para enviarse mensajes o bienes hacia la ciudad, ¿no? En 1502 es cuando muere Huitzotl y asume Moctezuma II. Moctezuma II era un ex sacerdote que se destacó por sus habilidades políticas y militares, y bueno, por más que los aztecas lograban imponer su dominio, expandiéndose cada vez más, no fue el caso de todas las tribus. Hubo dos tribus que lograron imponerse a ellos. Una fue la Confederación Tlaxcalteca, que se impusieron a la participación en la Guerra de las Floridas, una guerra con origen azteca, con el fin de capturar prisioneros para utilizar en sacrificios. Y también, por ejemplo, el estado de Tarasco, que a quien no lograron vencer nunca, y por eso tampoco nunca se pudieron expandir hacia el oeste. Bueno, Moctezuma II logró expandirse ya hasta el sur de Guatemala, y luego sucede lo que en 1519 los corredores estos de relevos logran ver, y que describen como montañas flotantes, porque describen que era algo que no sabían, no reconocían, no habían visto nunca, y eran los barcos de los europeos llegando con Hernán Cortés. Claro, va a iniciar la conquista ahí, ¿no es cierto? Claro. Bien. Bueno, apenas los europeos llegan, se sabe que lo primero que hicieron fue asesinar a todas las tribus que se oponían ante ellos, pero no fue el caso de todas las tribus. Algunos que estaban en contra del reinado azteca le ofrecían comida y hombres, incluso una de las tribus también le ofreció mujeres como cortesanas para brindarle favores sexuales, y entre estas mujeres se encontraba Malinche. Malinche se destacó por ser el primer caso de sangre mestiza, porque entre ellas tuvieron una relación íntima con Hernán Cortés, la cual le dio un hijo, y bueno, además de convertirse en la madre de su hijo, también se convirtió en una especie de consejera y mediadora, y se dice que también espía, porque le pasaba mensajes a los españoles que no debían escuchar, ya que manejaba los dos idiomas perfectamente. Ah, perfecto. Bueno, a mediados del otoño del mismo año es cuando se da el encuentro entre Cortés y Moctezuma en la ciudad de Tenochtitlán, junto con un ejército de españoles y con también indios nativos que lo acompañaban, que se habían unido a los españoles, luego de haber tenido un encuentro pacífico, se dice. Y bueno, Moctezuma los invita a quedarse en uno de sus palacios, cuando terminan secuestrándolo en el mismo palacio de él, y convirtiéndolo como una especie de portavoz de los españoles. Esto sigue sucediendo, según la historia, por varios meses, hasta que los españoles deciden interrumpir un sacrificio azteca y asesinar a todos los participantes de él. Bueno, los aztecas, debido a este hecho que cometieron los españoles, lo toman como una terrible traición por una falta de respeto, porque para ellos los cultos eran muy importantes,
y deciden marchar hacia el templo para enfrentar a Moctezuma. Cuando éste intenta dialogar para calmar a su pueblo, termina siendo finalmente asesinado, lapidado por su propio pueblo, y su cuerpo termina siendo arrojado, por las escaleras del templo. Con este suceso se da la llamada y conocida Noche Triste, que es cuando los españoles intentan huir y son atrapados por los aztecas en los mismos pasos que ellos habían construido. Y bueno, se dice que esta guerra se conoce como la única guerra que pudieron ganarle los mexicas a los españoles. Pero por más de que hayan ganado esa guerra, no terminaba todo ahí, porque por la cantidad de asesinatos que hubo, Hernán Cortés logró salir con vida de esto, y antes de irse estaba decidido a terminar con Tenochtitlán. Entonces crea una especie de bloque para bloquear el suministro, el puente, que en algún momento se cree que le sirvió como ayuda contra los invasores, se terminó convirtiendo en una trampa mortal para ellos, ¿no? Los encerró detrás de los muros sin dejarle ningún suministro que puedan recibir del exterior, y la idea es que se vencieran por hambre. Pero bueno, los aztecas ofrecían resistencia ante esto, no querían rendirse, y la lucha se extendió por varios meses, hasta que tuvo final en el Templo Mayor, cuando capturaron al último jefe azteca, y bueno, este se rindió ante Cortés. Así es como se da el fin del Imperio Azteca. Aunque hubo muchas muertes en batallas, quiero aclarar que se sabe que hasta un 90% de la población nativa se redujo por las enfermedades traídas por los europeos. Claro, claro. Bueno, esta es la parte de mi introducción. Ahora voy a dejar la palabra a mis compañeras para que sigan explayándose en temas más específicos. Bueno, muy bien. Sí, Gracias. Verónica, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal, profe? Bueno, buenas tardes a todos, Adelante. saludos a toda la clase. Bueno, mi nombre es Verónica Romero y yo voy a exponer la organización social azteca y la organización política. Bueno, la sociedad azteca estaba jerarquizada. Esto quiere decir que tenía distintos grupos sociales y había mucha diferencia entre ellos. Como vemos en la pirámide, está dividido por la nobleza, el pueblo y bueno, la parte más baja, que estaban los esclavos. La pirámide está jerárquica. En primer lugar tenemos al Huey Tatlani, que era su máxima autoridad. Después estaba la nobleza, que estaba conformada por la familia de Tatlani, que eran los sacerdotes, militares de altos rangos. Después estaban los mercaderos, que tenían una posición social y económica más privilegiada. Luego seguía el pueblo, que estaba compuesta por campesinos, obreros, artesanos, y bueno, y por último los esclavos, que eran sometidos a sus amos y no tenían derechos. La sociedad azteca se caracterizó por su acentuada jerarquía social, con distintos estratos sociales que contaban con privilegios y roles diferentes. La nobleza tenía un alto poder político, militar y religioso, y se componían por los señores de las ciudades y sus familias, sacerdotes, militares y los recaudadores de impuestos. Los comerciantes estaban organizados y tenían sus propias leyes. En los grupos de ellos era el nexo entre la capital y el territorio, los territorios más lejanos, y estos informaban sobre los supuestos enemigos y sobre las riquezas que tenían esos territorios. Después, dentro del pueblo, estaba el calpulli, que lo conformaban los campesinos y artesanos, que era la mayoría de la población, siendo esta la organización base de los aztecas. Eran familias unidas por un descendiente en común que, bueno, poseían tierras y ellos podían cultivarla, y eso le daba un cierto tipo de autonomía. Este lazo de unión era un lazo parental, ¿no es cierto? Sí, era parental, profe, porque el calpulli era la principal organización de la base azteca, y eran clanes de familias descendientes de un antepasado mitológico en común. Eran propietarios de ciertas porciones de tierras que contaban con escuelas, templos propios. O sea, ellos vivían dentro de algún determinado límite de tierra, se juntaban las familias, se unían en ese lugar,
y lo cercaban a ese lugar, y ahí formaban lo que era el Calpulli. Y tenían una organización donde estaba jerarquizada también, ¿no? Tenían también cargos de poder dentro de esta suborganizaciones, como quien dice. Y el Calpulec estaba conformado por los distintos jefes del Calpulli, un orden dentro de una mini sociedad representada por su clan. Bueno, por debajo de esta pirámide están los esclavos, que eran criminales, prisioneros de guerras o personas con deudas, que eran utilizados o sacrificios en las fiestas religiosas o destinados a trabajo pesado. Era una sociedad altamente militarizada. La mayor parte de las mujeres aztecas tenían que atender a sus esposos, asumiendo las labores del hogar, cuidando a sus hijos de modo exclusivo hasta los 2 años, y dependiendo su sexo, se hacía cargo después el padre, o continuaba la madre en la crianza. Las niñas comenzaban a aprender sus futuras labores, las normas de compartimientos, que eran el caso de las nobles, eran mucho más rígidas, ¿no? Pero las mujeres de la nobleza, si bien gozaban de privilegios de su grupo, no podían acceder a los cargos ni políticos, ni militares, ni religiosos. En cambio, las mujeres del pueblo, de los Calpulli, por su parte, fueron un pilar fundamental en la unidad y el sustento económico de estas familias. Ellas traspasaban sus tradiciones, participaban en las labores agrícolas y confeccionaban las vestimentas, y bueno, entre varias actividades. Eran un pilar fundamental dentro de su clan. Las sociedades aztecas eran muy devotas de sus dioses, y esto era lo que legitimaba la autoridad del emperador del Huaytatlani, ¿no? Que era la máxima autoridad del imperio. Después, bueno, voy a ahora explicar un poco cómo era su organización política. Cuando hablamos de organización política, hablamos de las personas que ejercían dentro de esta sociedad, profundizando en el poder y cómo gobernaban este imperio. En primer lugar, tenemos al Huaytatlani, quien era la máxima autoridad. Su título quería decir el que habla, era un gran orador de los hombres. Su cargo era vitalicio y semidivino. El que habla para la sociedad azteca, el que una persona tuviese palabra, era un valor muy importante. Le daba mucha importancia y fidelidad y credibilidad que saliera de su boca palabras, pero esto tenía que ser honrado con sus actos. Por eso su nombre significa el que habla. Su cargo era vitalicio, o sea que era hasta la muerte, ¿no? Desde que era nombrado hasta su muerte, sin importar si su gobierno era bueno o malo. Daba lo mismo, ya que su cargo duraba hasta la muerte. Lo que sí acá, cuando los Huaytatlani eran elegidos, no era necesario que descendiera, que era heredero del anterior. O sea, era elegido por un consejo, y todos se juntaban y buscaban la opinión del pueblo, método que hoy, en la actualidad en México, se sigue casi utilizando para elecciones. Después, semidivino, porque era un representante de los dioses. Perdón, Sí. Verónica, fíjate Sí. qué importante que es esto, cuando nosotros analizamos en la parte de la construcción del otro, que tomamos la definición de cultura, y dijimos Sí. que era la trama de significados, ¿no? Uh-huh. Cómo estos significados, pese a que pasó mucho tiempo, que ocurrió en el medio de la conquista, ¿no es cierto? Todo este genocidio, este etnocidio por parte de los españoles. Sin embargo, estas características, estos significados tan importantes, perviven, se mantienen, ¿no? Sí. Y esto es lo que se llama en antropología el substrato, ¿no? Es ese substrato que no se perdió, que pese a todos los ataques desde diferentes aspectos que sufrió esta cultura, se siguen manteniendo.
¿no? Esto es muy importante porque esto es lo que nosotros vamos a llamar el diálogo entre el pasado y el presente, ¿no? Cómo la historia va hacia el pasado, pero constantemente se está sosteniendo en este presente. ¿Sí? Sí. Bueno, adelante. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, después su cargo semidivino era porque era el representante entre los dioses y la tierra. O sea, no era considerado un dios, era un representante. Este gobernante, Waytatlani, tenía un mandato divino, concentraba todas sus facultades, ¿no? La política, la religiosa, la militar, la comercial y la social dentro del imperio. Para seguir expandiendo su territorio y para atender a su pueblo, el gobernante supremo lo que hacía a cada territorio conquistado, le cobraba un tributo de riqueza, ¿no? Para poder seguir sosteniendo todo. Después encontramos el Consejo Supremo. Este estaba integrado por la nobleza, que ayudaba a Tatlani en muchas de sus actividades, pero como consejo poseía atribuciones legislativas, administrativas y judiciales. Legislativa tenía la facultad de crear leyes, la administrativa todas las operaciones que tenían que ver con el imperio, y las judiciales todas las que tenían que ver con hacer cumplir estas leyes que habían creado. Después tenemos en el Consejo Supremo, o Tlatocan, que apoyaba a Waytatlani en sus decisiones gubernamentales. Estaba conformada solamente por miembros de la nobleza. Y no cualquier persona podía acceder a estos cargos, porque por muy sabio o amigo del gobernante que era, no podía llegar a este consejo si no tenía ese estatus social, ¿no? Después se encontraba el jefe de los sacerdotes, que es el Siaqualt, bueno, ahí está creo escrito porque todavía no pude pronunciar bien los nombres. Y bueno, hay que hacer un curso de náhuatl. Sí. La verdad que fue muy difícil, porque sí, aparte que hay mucha variedad de nombres y son muy complejos, sí, hay que tener una pronunciación perfecta. Vos sabés que en México, creo que es el Colegio Nacional de México, se enseña náhuatl, se enseña lengua y se sostiene toda la cultura, y mucha gente que la habla, es una lengua que está viva. No sé cómo pueden pronunciar, yo que me negaba al inglés, digo, esto es nada. La lengua náhuatl, sí. Adelante. Bueno, después tenemos, bueno, al jefe de los sacerdotes. Bueno, la función de este sacerdote era muy importante, ya que representaba al gobernante en las reuniones del Consejo Supremo, al Waytatlani, cuando el Waytatlani se encontraba en campaña de guerra o en otros asuntos. Entonces, era la persona de confianza del emperador. Entonces, iba el jefe de los sacerdotes, actuaba como juez supremo, pero no podía actuar como gobernante, ya que solo estaba reemplazando, y lo presidía en este consejo cuando no estaba ausente el máximo emperador, que era Waytatlani, ¿no? Después tenemos al jefe del ejército, que también, impronunciable el nombre. Este se encargaba de organizar el ejército, establecía las tácticas de guerra, las dirigía, él era el responsable de las victorias, pero también era responsable de las derrotas. Si el que ejercía este cargo tenía derrotas, se veía la posibilidad de poder cambiarlo, dándole un castigo, ya que ellos no aceptaban de ninguna manera perder guerras. Después teníamos dos representantes principales, que eran los jueces, velaban porque se cumplieran y se hicieran buenas leyes para el imperio. Después teníamos a Tlatoque, o gobernante, que pertenecía a la nobleza y gobernaba las ciudades del imperio conquistado, el cual era designado por el Waytatlani. Cada conquista que tenía, él designaba quién iba a gobernar esa ciudad conquistada. Después tenemos a los... Perdón, Verónica. Sí. Claramente, si se corta, nos volvemos a conectar, para todos los chicos. Listo, perfecto, profe. Bueno, está muy bien, muy bien. Bueno, después teníamos a los fiscales tributarios,
se encargaban del correcto pago de los impuestos de las regiones conquistadas. Ellos designaban cómo iba a tributar la ciudad conquistada, teniendo en cuenta siempre la cantidad de habitantes y la riqueza de esa localidad dispuesta siempre por el Hueytatlán, y él decidía qué tributos y cómo iba a pagar. A veces podía ser en metales preciosos, en cosecha, o bueno, dependiendo cómo era ese territorio conquistado, ¿no? Y después tenemos al Calpolec. Este era la autoridad y jefe guerrero del Calpulli. El Calpulli era la organización base de los aztecas, ¿no? Era el representante de su clan ante el Estado. Este daba cuenta de cómo se comportaban las personas, quiénes iban a la guerra, dentro de su núcleo, él los elegía, él los preparaba y él los dirigía. Este cargo era hereditario, el que fue elegido Calpolec, entonces sus hijos, sus nietos, iban a ser los siguientes Calpolec. Bueno, los aztecas era un pueblo de feroces guerreros, ¿no? Como para ir cerrando, y de grandes conquistadores. Para lograr extender su territorio, implementaban un particular método de conquista ellos. Cuando invadían un nuevo territorio, el pueblo conquistado lo obligaba a pagar tributo periódicamente, ceder soldados cuando era requerido y entregarles prisioneros, que terminaban siendo esclavos para, bueno, luego usarlo en los ritos, ¿no? A cambio, la ciudad conquistada recibía protección, autonomía y acceso a la red de comercio. Cuando hablamos del imperio azteca, hablamos de un imperio que se formó a base de expansión territorial, y esto se lo debió gran parte a fuerzas del ejército que ellos poseían, ¿no? Este pueblo jerarquizado, donde cada persona cumplía una labor, sí, tenía, como antes mencionamos, ay, espere, profe, que me perdí en lo que estaba diciendo, perdón. Cuando hablamos del imperio azteca, hablamos de un imperio que se formó a base de expansión territorial. Esto se debió a la gran parte a la fuerza del ejército que poseía. Este pueblo estaba totalmente jerarquizado, donde cada persona cumplía su labor, y tenían varios cargos y extractos sociales y fuerza política, y muchas ventajas. En la parte política también tiene muchas atribuciones, y por lo mismo muchas obligaciones para con ellos, ¿no? Así que bueno, acá cierro un poco la parte de social y política, y cedo la palabra a mi compañera que viene con economía, con toda la parte de economía. Gracias. Bien, muy bien. ¿Cuánto tenemos, chicos, en minutos? 6:30, más o menos. Bueno, ¿quieren que nos desconectemos y volvemos o empezás? ¿Querés empezar? Es cortito lo mío, así que Bueno, como quiera. dale. ¿Quién habla? Micaela. Sí, soy Micaela Vega y voy a hablar sobre la economía azteca. Dale. Bueno, la economía azteca tiene sus raíces de los olmecas, que son la cultura denominada como la madre de la cultura mesoamericanas, y de los teotihuacanos. Los aztecas adoptaron de ellos la ruta de comercio y bueno, las llevaron a una dimensión mayor. ¿Se acuerdan, chicos, de los teotihuacanos, Teotihuacan, que habían dado sus compañeros, ¿no es cierto? Ese estado tan particular, dividido en 4, ¿no es cierto? Muy corporativo, que se incendió. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, o sea, lo incendiaron en realidad? Y que sobre él los aztecas de alguna manera tomaron elementos, ¿no es cierto? Como es esto que es el comercio, las rutas comerciales. Sí, dale. Claro. Bueno, y sus bases eran la economía eran las actividades agrarias y el comercio. En la actividad agraria se destacó las chinampas, que eran islas flotantes creadas en el lago Texcoco, y estas islas tenían forma rectangular con árboles alrededor para que le daban fijación al lago, y en esto se rellenaban con tierra y minerales naturales como el limo vegetal, que es una mezcla de residuos vegetales, animales y minerales. Y en estos podían cultivar una gran cantidad de verduras y frutas como el tomate, la calabaza, el ají, etc.
Y hasta el día de hoy las chinampas se siguen utilizando y se las considera vital para la agricultura. Muy bien. Después se destacan los fochetas, que estos eran comerciantes andantes, que básicamente obtenían lo que no se podía obtener en las chinampas, etcétera, los conseguían ellos y se movían dentro de todo el imperio azteca, y también afuera de este, porque algunos hasta llegaron a tierras mayas. Y bueno, además de conseguir adornos extravagantes y telas, para la nobleza muchas veces eran considerados espías por su fácil andar en tierras diferentes, ¿no? Y por último, tenemos al mercado de Tenochtitlán, que bueno, donde se concentraban las gran masas de artesanos, agricultores, pescadores que iban a buscar alimentos marinos a los océanos Pacíficos y Atlánticos, que se encontraban a más de 500 kilómetros de la ciudad. Y acá en este mercado entraba en juego el trueque, que era el método de compra con sus monedas especiales, que eran el maíz y las semillas de cacao. Esta economía estaba muy bien organizada y le ha generado muy buenos frutos durante años de vigencia al Imperio Azteca, y deja totalmente en evidencia que la sociedad azteca era una de las culturas más avanzadas de la época precolombinas. Y hasta el día de hoy, bueno, como dije, las chinampas se siguen utilizando. Y bueno, eso termina ahí y le cedo la palabra a mi compañera que va a hablar sobre Bueno, la cultura azteca. vamos a reconectarnos, así puede seguir sin cortar, ¿está bien? Sí, profe. Bueno, muy bien.